Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a Casa de Bendición, Hablando con Dios, este programa traído por ustedes gracias a Radio Costa Rica y a Casa de Bendición. Mi nombre es Juan Diego Vargas y hoy voy a estar compartiendo con ustedes un poquito de la palabra del Señor. Entonces, antes de iniciar, me gustaría recordarles que Casa de Bendición es una congregación que realiza diferentes tipos de reuniones, al igual que asesoría individual. Si están interesados, pueden llamar al número 2253-1317 o al WhatsApp 8318-7361. A su vez, pueden visitar youtube.com/Casa de Bendición CR para ver más contenido como este. Y también recordarles que las reuniones de Casa de Bendición se realizan todos los días a través de la plataforma Zoom a las 7 de la noche, para que pasen y compartan un poco de la palabra de Dios con nosotros. Bueno, vamos a orar para empezar a entrar en materia. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de venir a tu altar, a glorificarte, a darte gracias. Padre Santo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por la queja, por la omisión, por la pereza, Señor, que a veces nos da venir a tu altar, por a veces dejarnos llevar por la ira, o a veces dejarnos llevar por nuestros sentimientos y no escuchar tu palabra y lo que tú realmente tienes para nosotros. Hoy te pido, Señor Jesús, que este mensaje le cale a todos los que estamos aquí y que en este momento yo me haga a un lado mis sentimientos, mi ser se haga a un lado y sea tu Espíritu Santo que se haga cargo de esta charla, se haga cargo de este mensaje para que sea agradable para ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de el maná. ¿Okay? Yo creo que muchas veces en nuestra vida nos hemos enfrentado a diferentes situaciones en las que hemos estado esperando que Dios nos dé algo que, que, que nos libere tal vez de ese anhelo, de que ese anhelo pase a ser una realidad. Llámese salud, llámese algún problema financiero, llámese restablecer alguna relación, llámese tener alguna relación,
llámese un trabajo, una carrera universitaria, etcétera, etcétera. Y en la palabra de Dios, él habla, poniéndolos un poquito en contexto, en este pasaje que se puede relacionar a lo que les estoy diciendo, es cuando Dios le da el maná al pueblo de Israel. Si bien recordamos, el pueblo de Israel se encontraba atrapado en Egipto. El pueblo de Israel se convirtió en pueblo en Egipto. Si bien Abraham, como todos nos sabemos la historia, Abraham tuvo a Isaac y a través de una promesa el Señor le dijo que él iba a ser padre de naciones. Por eso Abraham se conoce como el padre de la fe, porque todos los hijos de Dios provienen de Abraham. Eh, y la, eh, a través de eso, después Isaac tiene un hijo llamado Isaac. Isaac, eh, tiene, se casa con Rebeca y tienen a Jacob. Jacob pasa a, a, a tener muchos hijos, 12 en total, y uno de ellos fue José. José es vendido por sus hermanos, es enviado a Egipto y en Egipto ha expuesto a prueba por muchas razones y al final eh, llega a ascender a ser gobernador de Egipto, tener un puesto muy importante de confianza para el faraón, y en eso llega una gran hambruna a las tierras de Jacob. Entonces todos sus hijos van a pedir asilo a Egipto y se los dan. Entonces de ahí pasan unas cuantas generaciones y ahí es donde el pueblo que Dios le prometió a Abraham se convierte en nación, se convierte en los hebreos, que eran un montón de personas. Eh, bueno, a raíz de esto, eh, conforme va pasando el tiempo y ya José muere, el faraón, digamos, que se encontraba, del faraón de turno, el que se encontraba gobernando, que ya ni siquiera conocía a José, ve que el pueblo hebreo es muy numeroso y lo esclaviza. Entonces, al esclavizar al pueblo de Israel, eh, pues de ahí se ahorra un montón de cosas, se ahorra mano de obra, se ahorra en comida, se ahorra en un montón de cosas y convierte al pueblo elegido de Dios en esclavos. De aquí aparece Moisés, que bueno, se encarga de liberarlos y los lleva por el desierto. Entonces, como podemos ver, en, en Israel, en Egipto se da comienzo la, la, la esclavitud de Israel y así inicia el proceso este, eh, de, de esclavitud y libertad del pueblo. Después de un tiempo, eh, pues la, el pueblo se ve forzado a ser liberado y quiere ser liberado y vive oprimido, pero no tiene quien lo libere. Entonces aparece Moisés y después de una serie de cosas que suceden, lo libera. El pueblo de Israel sale libre de Egipto, sin embargo, ahora van huyendo a lo que se llamaría una tierra prometida. Eh, Esta tierra prometida eh, bueno, es un lugar que Dios les prometió, valga la redundancia, y busca que ellos lleguen ahí. Y ellos tienen que atravesar el desierto para llegar a ese lugar. Pero en ese camino, en ese paso por el desierto,
Moisés y el pueblo tienen una serie de vicisitudes, de obstáculos que deben enfrentar para poder llegar a la tierra prometida. Entonces vamos a ir un día, el, el pueblo se empezó a quejar de que tenía hambre y Moisés eh, pues, pues clama a Dios para que los ayude. Entonces vamos a ver qué pasa en Éxodo 16, 1. Toda la comunidad de israelitas salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Ok, primero vemos aquí en este pedacito que ya el pueblo de Israel no lleva tanto tiempo en Egipto, en el desierto, lleva poquito tiempo. Entonces, eh, por allá faltaba todavía un poquito más faltaba mucho tiempo para que siguieran ahí, van a estar ahí 40 días, 40 años. Pero en este caso, lo que se puede ver aquí es cómo el pueblo se, se encuentra ya harto y no ha pasado, o sea, no han pasado ni 50 días, ¿verdad? Entonces le dicen a Moisés, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces, el pueblo de Israel está molesto, está inconforme con la promesa de Dios. Yo les puedo decir que es difícil porque si nos ponemos a analizar, Dios a veces nos saca de situaciones o de lugares y nos pone en el desierto, nos pone en una posición incómoda de espera y nosotros lo que hacemos es quejarnos. Yo tengo varias experiencias personales en las que el Señor me ha dicho, bueno, ya toca movernos de este lugar para ir a otro, para ir al siguiente nivel, por así decirlo. Y al hacer eso, uno los primeros días es como, bueno, vamos con todo, todo va a salir bien, el Señor es mi pastor, nada me faltará, todo va a salir súper, el Señor me guía, el Señor está conmigo, el Señor es mi fortaleza, pero van pasando los días y pensás como, bueno, ya pasaron 10 días, ¿ahora qué? 20 días, ¿ahora qué? 30 días, ¿ahora qué? Y eso le pasó al pueblo de Israel. De hecho, es muy humano que uno diga, bueno, señor, ¿a qué horas? Porque ya va pasando el tiempo y yo creo que lo más difícil de un desierto es, lo más difícil de un desierto es mantener la fe conforme el tiempo pase, porque vas olvidando lo que dejaste atrás y lo único que vas viendo, acordándote, lo más reciente que tiene tu memoria es desierto, 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 desierto. El pueblo de Israel, por ejemplo, ya había pasado 20 días y ya 45 días por ahí y ya tenía en su mente, en su memoria como a corto plazo desierto, 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 desierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a añorar lo feo, empieza a añorar los momentos de bonitos o lo positivo de, de Egipto, porque el pasto siempre es más verde del otro lado. Entonces, ellos dejan de ver cómo los latillaban, cómo los maltrataban, cómo los destruían, los querían destruir y pasaron a una alabanza, por así decirlo, no alabanza, pero como a un remembrar de una manera linda o recordar de una manera positiva lo que había en ese desierto. Lo que pasa es que ese desierto no era de esa manera, no era bonito, no era ese desierto, esa esclavitud no era bonita, era fea. Y eso es muy difícil porque
¿Cuántas veces en nuestra vida Dios nos saca de un lugar feo y nos lleva a otro lugar, pero nos recordamos solo de lo bonito? Muchas cosas pasan, mucho pasa en relaciones. Cuando uno termina una relación que tal vez no le convenía, eh, cuando uno ve atrás, a veces dice, ah, estaba mejor con esa persona porque ahora estoy solo y no sé qué, pero esa relación no te convenía y Dios tenía algo mejor para vos pues lastimosamente uno a veces, como el pueblo de Israel, se devuelve a ver lo que uno creía que era bueno, pero no era lo que Dios quería para uno, quería que uno ascendiera, ¿ok? Quería que uno fuera liberado, quería que uno llegara a la meta. Entonces, cuando estamos en esos desiertos, no vemos ese largo plazo, porque Dios es largoplacista y nosotros en el mundo somos muy cortoplacistas. Nosotros vemos lo que los demás tienen y nos da envidia. Nosotros vemos los procesos de otros y nos molesta. Nosotros nos enojamos con Dios porque no tenemos lo que los demás tienen y no vemos tal vez el mapa grande y a veces no se puede ver porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos y a veces nosotros mismos no. Entonces, lo que yo creo que es muy relevante es que nosotros eh, tenemos que saber evitar la queja, bueno, ahorita vamos más adelante a eso, sino y aprender a saber que Dios tiene algo para nosotros en en la gran escala de cosas. Sigo leyendo, voy por el 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día, recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece las instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, llegarán a recoger el doble de lo que recogen cada día. Entonces Moisés y Aarón le dijeron al pueblo, por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria de Dios, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Y Moisés añadió, por la tarde les va a dar carne para comer y por la mañana les va a dar un pan en abundancia. Pues ha oído que ustedes murmuraron contra él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Acá el Señor se muestra, es un Dios, hay muchos tipos de Dios, ¿verdad? O sea, no muchos tipos, perdón, porque todos son un mismo Dios. Y hay muchas facetas o roles que Dios tiene en nuestra vida, el rol de padre, el rol de maestro, el Dios consolador, el Dios misericordioso, el Dios de gracia, pero aquí es un Dios proveedor, que obviamente se entrelazan todos estos títulos, pero también creo que el que más tiene un papel más protagónico es el rol del Dios proveedor, el Dios que provee. Dios, el pueblo de Israel sabe que falta, que hay que seguir caminando en el desierto y falta, pero Dios les promete que no van a morir ahí, que no los va a abandonar y les da el maná y la carne de codorniz como una pequeña muestra de fidelidad. Otra cosa que podemos ver acá que no pasa antes en la Biblia es que es muy temprano en la Biblia. Creo que es como el pueblo de Israel en su forma más primitiva. Y aquí muchos de ellos no han visto realmente los verdaderos milagros del Señor y por eso el Señor está como muy paciente, porque él sabe que muchos de ellos no han visto su poder y su gracia y todo lo que Él representa de la manera perfecta. Entonces, se puede ver y se puede asociar que el pueblo de Israel está teniendo un despertar y un mover de manera que el Señor quiere que ellos vayan aprendiendo a lo que es la obediencia y lo que es hacer caso al Señor. Muy bien. Acá también otra cosa importante es en el versículo 4 y 5 donde él habla
de que les da de las instrucciones de cómo va a funcionar el método maná, por así decirlo, cómo va a funcionar la proveeduría del maná. Y él les da instrucciones que dice que tienen que salir cada día, que tienen que recoger solo lo necesario y que el sexto día tienen que recoger doble para el séptimo dedicárselo al Señor. Uno, en la vida de uno, cuando está en prueba, uno a veces se olvida de, de dos cosas. Una, de obedecer al Señor y de seguir sus instrucciones. Y dos, de agradecer y ver lo que Él nos da todos los días. El maná es un, una muestra de cómo el Señor siempre es fiel a pesar de que el milagro no ha llegado. En el momento en el que Aarón, sí, en el momento en el que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto y la gloria de Dios se apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés: he oído murmurar a los israelitas, habla con ellos y diles: al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan para quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo: este es el pan que les prometió el Señor. Recoja cada uno de ustedes lo necesario para comer, y según el número de personas que haya en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas hicieron así, y unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada. Ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Entonces, aquí vemos cómo cuando estamos en prueba, el Señor nos da maná. ¿Cómo se puede representar ese maná? En cosas pequeñas en el día, en cosas, en detalles. Dios está en los detalles, y a veces uno vive la vida esperando el gran milagro, esperando a que nos dé eso que estamos esperando y orando desde hace mucho tiempo, y que nos llegue y que sea chivísima de gloria a Dios. Hoy, por ejemplo, a una gran amiga mía le dieron un ascenso y recibió un gran milagro en su vida. Y qué bonito, qué alegre, pero yo me puse a pensar, qué chiva esto, que le están dando ese milagro, ese premio por el que ella tanto se esforzó, pero qué pocos son los días de ese milagro grande, y qué montón son los días de maná. Nuestra vida va a tener más días de maná que días de milagro. Gracias a Dios, bueno, hoy se le cumplió eso, y qué gloria, qué buen testimonio. Pero ¿cuántos días ella tuvo que trabajar, que luchar para llevarse esta alegría que tal vez, bueno, hoy va a ser un día y ya pasa una semana y ya, bueno, se acostumbra a su nuevo puesto y a seguir, ¿verdad? Y a luchar por mantenerlo y por hacerlo bien, etcétera. Y así es nuestra vida, pero los días antes de esperar a que llegue, no sé, ese ascenso, por dar el ejemplo de ella, tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos y aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. El Señor da instrucciones de cómo funciona el maná para que el pueblo de Israel aprenda a vivir en obediencia y aprenda a vivir en constancia con el Señor. El maná en nuestra vida, como les dije antes, son cositas pequeñas. ¿Qué puede ser? Yo ahorita me encuentro en una espera, no tengo trabajo, pero cada día pasa algo que sé que puedo agradecer al Señor, y hace que yo sea feliz, aunque a pesar de que no ha llegado esa gran bendición, y llevo esperando algunas otras cosas que al día de hoy no han llegado, pero sé
que en su momento llegarán, porque lo más importante es que nosotros sepamos que el Señor va a darnos las cosas, pero tenemos que aprender a ser felices en la espera. Y por eso, y aprender a ver esos regalos, esas cosas que el Señor nos da durante el día. Eh, Cada día que termina va a haber algo bonito, algo glorioso o algo que nos va a bendecir que, que no teníamos antes. Y es muy interesante, muy enriquecedor saber que el Señor nos va dando cosas día a día, nos va dando esas como pepitas de oro pequeñas que nos alegran el día. ¿Qué puede ser un maná? ¿Y para qué? ¿Cómo se convive? ¿Cómo se consume ese maná espiritual que se come dando gracias? ¿Por qué? Porque cuando vos haces, en este caso, la obediencia es, bueno, aquí ellos lo que tenían que hacer era seguir una serie de pasos para poder consumir el maná. En nuestro caso, bueno, nosotros no tenemos, no es un ejemplo tan físico, pero sí tenemos que consumir el maná espiritual como orando. Dios siempre nos va a dar el maná, pero nosotros tenemos que orar y bueno, antes de acostarnos, apenas nos levantamos, decir gracias Señor, porque ayer estaba orando por un chocolate y de la nada apareció mi hermana y me regaló un chocolate. O, uy Señor, ayer estaba muy cansado y no tenía ganas de ir a clases y mi profesora resultó que no podía dar clases y nos dio libre. O, uy Señor, no sé, eh, eh, mi sobrino está enfermo y uy, lo sanaste. O en mi caso, uy, Señor, qué bonito, hoy tal vez el milagro no fue para mí, fue para esa persona que recibió un ascenso. Gracias porque es mi maná, me hace feliz y me llena que esta persona que ha luchado tanto por algo así sea bendecida por vos. Entonces, yo creo y considero que el Señor al darle las instrucciones al pueblo de Israel, lo que quiere en nosotros en nuestra vida es que vayamos a su altar, vayamos a glorificarlo, vayamos a alabarlo. Esa es nuestra forma de mantenernos en la obediencia, porque si nos mantenemos cerca de su presencia, nos vamos a alejar más y más y más del pecado y va a ser más sencillo para nosotros poder mantenernos en la brecha. Sigamos leyendo. Voy por el 17. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada, y ni le sobró al que había recogido mucho, ni el que le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba. Luego Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día, pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, es decir, unos 4 litros por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés y Moisés les dijo, eso es lo que ha dicho el Señor. Mañana es sábado, un reposo consagrado. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana. De acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que se había sobrado y no apestaba ni se llenó de gusanos. Aquí ellos fueron tanteando el terreno, fueron viendo, bueno, ¿qué pasa si guardo más, si guardo menos? Y algunos desobedecieron. ¿Qué pasa cuando desobedecemos, cuando nos torcemos? En estos tiempos de espera, nuestra relación con el maná, que si nos aferramos a las cosas que Dios nos da, el Señor nos va a mostrar de alguna manera que esas cosas no son lo primordial, sino Él. Si vemos, no sé, si tenemos un carro y necesitamos venderlo, pero no lo podemos vender todavía, el Señor nos está diciendo, bueno, pero todavía tenés carro, pero no lo estás vendiendo porque tal vez lo tenés muy atado en tu idolatría o no ha llegado el momento. Entonces, como esa inclinación de nuestro corazón hacia el maná, tiene que ser
tiene que ser muy consciente de que es una provisión del Señor en momento de espera. Es una provisión del Señor en momentos puede ser escasez, angustia, en momentos en los que no hemos llegado al lugar donde queremos estar. Entonces, Dios lo que prueba aquí al pueblo de Israel es, bueno, acordate, aquí les dijo, bueno, se pudrió, vieron, acuérdense quién les da las cosas, les da una pequeña advertencia, porque Él es muy bueno y muy misericordioso, y ellos entienden, y bueno, ya el sexto día, la segunda orden la cumplen perfecto, guardan, algunos seguro, creo que por aquí dice que algunos eh, no hicieron caso y igual recogieron, pero trataron de salir a ver el domingo, pero obviamente no había nada. Eh, el Señor sabe que uno a veces va a ser necio y es muy difícil porque he repetido mucho, muy difícil aquí, pero es que la espera, la prueba, el desierto es complicado. El desierto puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros, porque en el desierto es donde realmente se muestra lo que hay en nuestro corazón y el Señor acá ve cómo el pueblo de Israel todavía es un poquito desconfiado y también ve cómo es idólatra. El pueblo de Israel en el desierto la pasó pésimo y la pasó bien. La pasaba bien cuando el Señor les proveía y los sacó de Egipto y que abramos el mar y que agua de la piedra y que maná y codornices. Pero también se portaba mal cuando veía que la espera era demasiada y buscaba alternativas, buscaba eh, atajos para llegar más rápido y se peleaban como con el pobre Moisés unas 500 veces. Lo que pasa es que así somos nosotros y lo que pasa es que el Señor lo que mide nosotros en nuestras pruebas, en nuestros tiempos de espera, es cómo nuestro corazón nos busca preparar también, nos está preparando para llegar a la tierra prometida, para llegar a ese lugar. Y a veces cuando nos saca, no significa que estemos listos para llegar a la tierra prometida. Eso es muy interesante y es algo que uno cree como, bueno, ya me sacó de aquí, bueno, ya voy a pasar al punto B rapidísimo. Y a veces del punto A al punto B hay un gran camino y hay muchos procesos de madurez. Seguimos en el 23. Y Moisés les dijo, eso es lo que el Señor ha ordenado. Mañana es sábado y un reposo consagrado. Cocinen lo que está a cocinar y hagan lo que tengan que hervir y guarden para mañana lo que les sobra. De acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que les había sobrado y no apestaban y se llenó de gusanos. Vean el milagro de que realmente era algo de Dios, que el sexto día guardaron y no se podía guardar y no pasó nada. Siguió estando bueno el maná porque era algo que venía de Dios. Cómanlo hoy que es sábado consagrado al Señor, pues este día no contarán ustedes con nada en el campo. Podrán recogerlo durante 6 días, pero el séptimo no. Algunos de ellos salieron el séptimo día a recoger algo, pero no encontraron nada. Entonces el Señor se enojó. El Señor les habló a través de Moisés. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Por eso el sexto día les voy a dar comida 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. Nosotros, como el pueblo de Israel, nos, nos cuesta mucho obedecer en el desierto, porque el desierto, cuando se hace muy largo, empezás a dudar es que si vas a llegar a esa meta, vas a llegar a ese lugar, y, y es normal. Uno empieza a dudar, uno empieza a decir, bueno, es que ya pasaron 2 meses, ya pasaron 3 meses, ya pasaron 4 meses, y la cosa no se mueve, la cosa no se mueve, la cosa no sale, y uno se va llenando de temor. En la pandemia fue terrible. La pandemia fue algo que, o sea, fue algo súper extraño. Nadie pensó, si yo les hubiera dicho, o alguien me hubiera dicho a mí hace 3 años, en el 2019, los vamos a encerrar a todos, nadie se va a poder ver, las fronteras de los países van a cerrar, mucha gente va a perder sus trabajos, va a ser pero un batazo, o sea, literal, como que agarren un bate y le hubieran pegado a toda la tierra con él. Y nadie se lo hubiera creído.
Y la pandemia fue terrible, bueno, y ya estamos saliendo, pero ha sido terrible, ha cambiado la forma en la que vive, ha cambiado la forma en la que nos relacionamos los unos a los otros y ha ha tenido un impacto muy grande y mucha gente sufrió mucho en la pandemia porque estaba encerrada en la casa, perdió su trabajo o sus ventas bajaron, sus ingresos bajaron montones y no sabían qué hacer. Y claramente eso es un ejemplo de un desierto. Mucha gente pasó de estar en algo feo a algo muy bueno después de la pandemia. Otros todavía les está costando salir, pero lo que me refiero es que fue un desierto, una difícil espera, donde a más de uno Dios fue misericordioso y les fue proveyendo, les fue dando maná para que subsistieran por lo menos un año, 2 años, hasta que el Señor les abriera la puerta para poder recuperarse, recuperar esa economía, recuperar todo, y nos seguimos recuperando. Pero la pandemia es un ejemplo súper, súper fuerte de un desierto. Y muchos fuimos bendecidos con maná durante esos desiertos, con gente que nos ayudó, gente que nos metió el hombro, gente que estuvo ahí dándonos maná como si fuera el Señor, o a veces cosas súper milagrosas que nadie se explica. Y nosotros vemos ahora sí cómo el Señor nos sacó de la pandemia, y ya que todos llegamos vivos, estamos aquí y sobrevivimos a la pandemia. Y el Señor nos proveyó de muchas cosas para sobrevivir. En este país se manejó muy bien. Aquí en Costa Rica se manejó muy bien cómo fue todo lo de la pandemia. Y fue hasta eso, haber nacido aquí en este país, un maná de ver cómo se manejó, como en otros países la gente salía, la gente se enfermaba, las cosas no se cerraban, hubo montones de casos, montones de muertes, y aquí, bueno, claramente, lastimosamente hubo muertes, pero muchas vidas se salvaron por la forma en la que se manejó la pandemia. Y Dios sabe que muchos nos desesperamos, muchos todavía nos desesperamos porque la pandemia aún nos afecta, pero Él nos sigue dando maná, nos sigue proveyendo de diferentes cosas para poder estar bien. Vamos por el versículo 30. Entonces la gente reposó el día séptimo. Los israelitas llamaron al maná, llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como una semilla de cilantro y dulce como hojuelas de miel. Después Moisés dijo, esta es la orden que ha dado el Señor. Llenen maná una media de 2 litros y guárdenla para sus descendientes para que vean la comida que yo les di a ustedes en el desierto cuando los saqué. Aarón le dijo, toma esta canasta y pon en ella unos 2 litros de maná. Ponla después en la presencia del Señor y que se guarde para los 200 de ustedes. De acuerdo con la orden del Señor le dio a Moisés, de acuerdo con la orden que el Señor le dio a Moisés, Aarón puso en la canasta ante el arca de la alianza para que fuera guardada. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada, es decir, lo comieron hasta que llegaron a las fronteras de Canaán. Dios siempre le proveyó al pueblo de Israel maná. Dios siempre nos va a dar maná y es nuestro deber y con nuestra capacidad ver cómo Él nos va a llevar al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. A veces estar subsistiendo es suficiente para dar gracias a Dios porque vamos a llegar al siguiente nivel, pero a veces tenemos que aprender a que va a haber momentos de maná en nuestra vida, momentos en los que tal vez no va a haber tanta abundancia, tal vez no va a llegar esa cosa que estamos esperando todavía, pero es solo cuestión de tiempo. Ahora, voy a hacer una pequeña comparación con el maná y voy a ir a San Marcos 6, al Evangelio de Marcos 30.
que dice, después de esto los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco a un lugar tranquilo, porque venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces, de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y dijeron, ya es tarde, y este lugar es solitario, despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús contestó, denle ustedes de comer. Entonces ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente del salario de 200 días para darles de comer? Jesús, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó a que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 150, de 100 y de 50, perdón. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos, pero recogieron los pedazos que sobran de pan y de pescado. Con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos fueron 5.000 hombres. Aquí volvemos a ver otro caso del Dios proveedor, pero ya con Jesús. Este es un ejemplo igual al del maná de hacía 2000 años antes, porque acá se ve cómo Dios provee. Y acá podemos hablar un poquito de la obediencia también. Israel salió en obediencia. Y aquí esta gente fue a buscar al Señor en obediencia, a nutrirse de Él. Entonces, si nos ponemos a analizar, Dios vio con buenos ojos que la gente estaba buscando de Él. Y al buscarlo y al tocar su puerta, como toda esta gente que fue y lo buscó, porque imagínense que Él ya había predicado, ya habíamos cerrado, ya alisten todo, ya nos vamos, apague y vámonos, como dicen aquí. Pero después la gente lo siguió buscando y bueno, volvió a predicar, pero él vio compasión. Aquí es en Marcos 6:34, es 36, no, 34. Al bajar de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Nosotros al buscar al Señor, Él tiene compasión y misericordia de nosotros. Y eso es parte de la característica principal del Dios proveedor. Es la misericordia y la gracia. Venir al altar y decirle, bueno, Señor, eh, perdón, he pecado, clamo a ti porque necesito ayuda, porque no me está yendo bien, no la estoy viendo, no estoy viendo mucho la solución a X o Y problema. Y que Él venga y nos beneficie, nos bendiga, nos llene de cosas buenas, es una clara señal del Dios proveedor. Jesús en el Nuevo Testamento realiza este milagro para mostrar otra forma de proveernos. Obviamente, tal vez los contextos son un poquito diferentes porque esto es muchísimo más cortoplacista. Ellos tenían hambre, Jesús les dio de comer y bueno, ya se fueron para la casa, y el otro era muchísimo eh, muchísimo más largo. Pero en ambos se puede ver el Dios proveedor en distintos momentos. En los momentos en los que uno tiene hambre, en los momentos en los que uno necesita del Señor, porque tal vez no ha llegado a la meta, está en espera, o, o, o está en busca de tener una, un encuentro con Él y un crecimiento en Él. Él nos va a proveer hasta cuando ya sucede el milagro.
Él nos va a seguir proveyendo porque todo lo que nosotros tenemos es, no es de nosotros y no está en nuestras manos. Usted puede ser el presidente de una compañía muy importante y creer que lo tiene todo resuelto porque tiene un gran salario, y, pero Dios, como le hizo a Nabucodonosor, así le quita todo. Y ahí es donde uno tiene que entender que uno no depende de sus fuerzas, uno no depende de sus logros, de sus títulos universitarios, ni de sus habilidades, sino que depende del Señor, depende de las puertas que Él abra, depende de las, de las soluciones que Él tenga para uno. Y vamos a vivir en una constante dependencia. Por eso, aunque llegue el milagro, Él va a seguir dándonos maná, porque Él va a seguir proveyéndonos. Él nos va a seguir proveyendo. Tal vez en un momento que uno no tiene trabajo, pues a veces uno necesita más ayuda de otros para que le ayuden a comprar comida o, o así. Pero cuando uno tiene trabajo, uno lo puede comprar uno y uno cree que es uno, pero es el Señor. Nada más que te está proveyendo tu alimento de una manera distinta, pero el Señor siempre provee, el Señor siempre provee y nosotros tenemos que saber que no solo está el maná físico, el maná, las cosas que nos da, dar gracias de que, bueno, hoy me levanté, que hoy este, pude bañarme, pude almorzar, pude trabajar, pude, no sé, cuidar a mis sobrinos, o a mis hijos, o a quien sea, sino que también poder ver más allá de eso y poder ver que el Señor Jesús en su eterna misericordia nos da cosas y nos hace muchísimo más completos y nos hace felices. Y la espera deja de ser espera, se convierte en vida. Uno vive y ya la espera es secundaria, uno vive la vida y en algún momento llegará a eso. Y mientras tanto disfruto del maná, disfruto de esas cosas pequeñas, disfruto y me deleito en los pequeños milagros de cada día, en las pequeñas victorias de cada día. Y las llevo al altar del Señor a darle gracias por todas las cosas que nos da. Y a través de esos milagros, a través de esas bendiciones, nosotros somos completos en nuestro corazón y a través de entregárselas al Señor en el altar, nos sentimos llenos y nos vamos a sentir felices todos los días, porque Dios quiere que nosotros seamos felices todos los días, no cuando lleguen las bendiciones. Por eso nos manda al desierto para saber ser felices. Sin eso, para cuando lo tengamos, sigamos sabiendo a dónde ver y es ver arriba, como hizo Jesús, bendiciendo los panes y los pescados. Eh, por último, yo creo que lo más importante es siempre dar gracias, siempre estar alimentándose de la palabra de Dios, siempre estar alimentándose de las cosas que Él dice, para aprender a ver más de cerca las cosas que nosotros tenemos y estar bien. Siempre escudriñar su palabra, buscar aprender más, como hizo la gente aquí y como, bueno, la gente del pueblo de Israel le tocó también hacer caso y ir siguiendo las instrucciones. Ahora es más fácil porque ahí lo que tenían que seguir era como un plan de recogimiento de maná y aquí ahora nosotros lo que Él quiere que recojamos es su palabra, que recojamos sus instrucciones, que recojamos su amor, su misericordia, que escudriñemos esto con total profundidad a fin de tener una vida más llena, porque el Señor lo que quiere es nuestro corazón. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta prédica, te damos gracias, Señor, por el maná de cada día. Yo no sé lo que las personas están atravesando, los que están escuchando esto, ya sea en vivo o atemporalmente, estén pasando o estén esperando. Pero yo te doy gracias, Señor, por el maná que nos das cada día. Te doy gracias porque hoy abrimos nuestros ojos y los podemos levantar. Te doy gracias, Señor, porque hoy
pudimos caminar en ti, Señor Jesús, porque tú nos diste familia, nos diste personas que nos quieren, nos diste trabajo, nos diste alimento, nuestra comida, nos diste un techo para protegernos del clima. Señor, gracias porque nos diste salud. Gracias, Señor Jesús, porque nos diste paz, Señor, y gozo. Señor, gracias, Señor, por esas cosas pequeñas, Señor, que nos han pasado el día de hoy. Revélanos qué nos ha pasado el día de hoy que, que, que realmente no lo esperábamos y cambió tal vez el curso de nuestro día. Te damos gracias, Señor Jesús, y te damos la eterna gloria por todo lo que nos das. Te pedimos perdón porque al igual que el pueblo de Israel, a veces somos quejosos, a veces te recriminamos habernos sacado de un lugar y anhelamos ese Egipto, que en este momento eso se acaba, Señor, se acaba y te pedimos perdón por ese pecado y te pedimos perdón por todos los otros pecados que hemos cometido, Padre. Te pedimos, Padre, en este momento, que tomes, Señor, que te apoderes, Señor, de nuestra vida, que te apoderes, Señor, de nuestros sueños y anhelos y nuestros milagros, para que tú los tomes. Te pedimos, Señor, que como somos vasijas, Señor, tú nos llenes, Señor, tú nos llenes, Señor, de ti, Señor, que nos sintamos llenos, que nos des los dones de tu Espíritu Santo, la paz, la benignidad, el gozo, el dominio propio, la mansedumbre. Señor Jesús, que nos llenes de ti, Señor, que nos llenes de seguridad, que nos llenes de tu amor, Señor, y nos llenes de tu misericordia y de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, eso fue todo por el día de hoy. Recordarles que pueden ver charlas como esta en el canal de Casa de Bendición, en youtube.com/Casa de Bendición CR. Recordarles los teléfonos, que son el 2253-1317 y el WhatsApp 8318-7361. Recordarles que Casa de Bendición da citas individuales si desean algún tipo de consultoría, o también pueden unirse a los grupos a través de la plataforma Zoom a las 7 p.m. todos los días. Por último, bueno, despedirme, desearles lo mejor. Yo soy Juan Diego Vargas y les deseo una muy feliz tarde. Buenas noches. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.